Y si te dijera que el mayor engaño del tiempo del fin no será abandonar el sábado, sino seguir guardándolo del modo equivocado. Miles creen estar honrando el día santo, pero en el silencio del cielo, sus hábitos revelan otra historia. El sábado no fue dado solo para descansar, sino para reflejar el carácter de aquel que lo santificó. Sin embargo, lo que debía ser un signo de fidelidad se ha convertido para muchos en una rutina vacía. Mientras el mundo se prepara para el gran conflicto final, una línea invisible está siendo trazada. El sello de Dios o la marca de la bestia no se decidirá en tribunales, sino en los corazones. Lo que parece un simple detalle, la manera en que vivimos las horas sagradas, está definiendo destinos eternos. Y lo más inquietante es que este engaño no actúa fuera de la iglesia, sino dentro de ella. Hoy descubrirás cómo el enemigo ha logrado convertir la obediencia en costumbre y la reverencia en formalidad. Pero también verás cómo Elena G. de White reveló la llave espiritual para restaurar la santidad perdida del sábado bíblico. Quédate hasta el final, porque lo que aprenderás hoy puede ser la diferencia entre ser sellado por Dios o arrastrado por el último gran engaño. ¿Alguna vez te has detenido a pensar si realmente estás guardando el sábado como Dios espera? Muchos creyentes aseguran hacerlo, pero la rutina puede esconder un autoengaño peligroso. Cada puesta del sol marca no solo el inicio de un día sagrado, sino también una prueba invisible que revela a quién pertenece el corazón. Lo que parece una costumbre religiosa puede ser, en realidad, la frontera entre la santidad del sábado y su profanación. En el silencio del hogar, mientras la familia se prepara o se distrae, el cielo observa si el alma se acerca con reverencia o si se deja arrastrar por la indiferencia. El sábado bíblico nunca fue un simple día de reposo. Es un memorial de la creación, un recordatorio de que la vida, el tiempo y la redención provienen del Creador. Sin embargo, el enemigo ha logrado infiltrar una idea cómoda y moderna, que basta con no trabajar o asistir al culto. Así, muchos viven el sábado como un ritual mecánico, olvidando que fue diseñado para restaurar la comunión con Dios. El engaño no consiste en negar el mandamiento, sino en vaciarlo de sentido espiritual, transformando lo sagrado en costumbre. Esa es la estrategia más peligrosa del adversario. Conservar la forma, pero robar el poder. Cada viernes, mientras el sol desciende, los ángeles registran una escena que decide más de lo que imaginamos. Algunos corren para terminar tareas, otros preparan con calma su espíritu. En ese contraste se refleja la diferencia entre el sello de Dios y la marca de la bestia. No se trata de un sello físico ni de un decreto a un futuro. Comienza en las decisiones pequeñas, en la preparación del viernes, en la disposición del corazón al llegar la puesta del sol. Guardar el sábado a medias es como ofrecer una ofrenda incompleta. Parece obediencia, pero carece de consagración. Elena G. de White advirtió que en el tiempo del fin, el modo en que se guarda el sábado será la prueba de lealtad más clara. No será el día en sí, sino el espíritu con que se lo vive. Por eso el llamado de Dios no es al fanatismo, sino a una reforma profunda del carácter. Cada conversación, cada elección de contenido, cada palabra dicha durante las horas sagradas revela si el alma ama la santidad del sábado o solo la tolera. El verdadero creyente no ve el sábado como una carga, sino como el deleite supremo del alma regenerada. Hoy, el espíritu de profecía nos confronta con una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Nuestra observancia refleja amor o costumbre? Tal vez sea tiempo de encender de nuevo el altar familiar, de enseñar a los hijos que el día del Señor no es un castigo ni una pausa aburrida, sino el privilegio de caminar un día entero con el Creador, porque en ese caminar silencioso se está definiendo el futuro eterno. El sello del Dios vivo no se imprimirá en quienes guardan por tradición, sino en los que, en medio del ruido de la odisea, eligen la reverencia, la obediencia y la vida práctica de santidad. Desde el principio de la historia, el sábado bíblico ha sido mucho más que un simple mandamiento. Es el sello visible del poder creador de Dios y la señal de su autoridad sobre el universo. En el jardín del Edén, antes de que existiera el pecado, el Creador separó el séptimo día y lo bendijo.
estableciendo con él una relación de amor y dependencia entre el ser humano y su hacedor. Por eso, no es casualidad que en los eventos finales, el enemigo concentre toda su astucia en atacar precisamente ese símbolo. Cada generación ha tenido su campo de batalla espiritual. El nuestro será la santidad del sábado frente a la ley dominical. Y este conflicto no es una teoría, ya está en marcha, aunque muchos aún no lo perciben. El gran conflicto descrito por Ellen G. de White no gira en torno a guerras visibles, sino a una lealtad invisible. En el tiempo del fin, la controversia se centrará en quién tiene la autoridad para ser adorado, el Creador o el poder que pretende ocupar su lugar. En Testimonios para la Iglesia, Bolibón 3, Pac 22, se nos advierte que el sábado será el punto especial de controversia. Esta declaración no es una metáfora. Mientras el mundo avanza hacia un sistema global unificado, los valores divinos están siendo desplazados. La observancia del sábado se convertirá en una línea divisoria que separará la obediencia genuina de la conveniencia religiosa. Muchos imaginan que el conflicto vendrá con leyes externas o persecuciones abiertas, pero el espíritu de profecía nos muestra que el enemigo trabaja con falsificaciones sutiles. Satanás sabe que pocos abandonarán abiertamente la verdad. Por eso intenta sustituirla con imitaciones atractivas. Promueve una espiritualidad sin obediencia, una religión que habla de amor pero rechaza el sacrificio. Así prepara al mundo y a muchos creyentes para aceptar la marca de la bestia sin notarlo. Mientras tanto, el sello del Dios vivo será colocado solo sobre aquellos que, en lo secreto, decidan honrar al Creador aun cuando sea impopular hacerlo. Este escenario no pertenece a un futuro lejano, ya se está desarrollando en los corazones. Cada decisión sobre cómo guardar el sábado, cómo preparar el hogar, cómo hablar y qué contenido consumir durante las horas sagradas va formando el carácter. Y el carácter será el criterio final del juicio. El conflicto entre Cristo y Satanás no se decidirá con palabras, sino con vidas que reflejen la obediencia por amor. Cuando llegue la prueba definitiva, los que ahora trivializan el sábado se encontrarán sin raíces. Solo los que han aprendido a santificar el día del Señor en lo cotidiano podrán resistir la presión del mundo. Comprender esto no debe generar miedo, sino esperanza activa. El Creador no nos deja sin guía. En el conflicto de los siglos y patriarcas y profetas, encontramos un mapa espiritual para estos tiempos. Dios está levantando un pueblo que no solo proclame la verdad, sino que la viva con poder. Cada viernes al ponerse el sol, cuando el hogar se llena de paz y las preocupaciones quedan atrás, se anuncia una victoria silenciosa sobre el sistema de este mundo. El sábado santo se convierte así en el estandarte del cielo, la señal de los redimidos, el testimonio de que el cuarto mandamiento sigue vigente y que la comunión con Dios es más fuerte que cualquier decreto humano. El enemigo rara vez destruye la verdad de un golpe. Prefiere distorsionarla, suavizarla, hacerla parecer inofensiva. Así ocurre con el sábado bíblico. Muchos creen estar guardándolo fielmente porque asisten a la iglesia, evitan trabajar o repiten los ritos acostumbrados. Pero el mayor engaño no consiste en cambiar el día de adoración, sino en guardar el día correcto de la manera incorrecta. El corazón puede estar en otro lugar, aunque los labios canten himnos. Lo que debía ser un encuentro con el Creador se ha convertido, en demasiados hogares, en una rutina vacía, una pausa física sin renovación espiritual. Es el mismo sábado, sí, pero sin su alma. Ellen G. de White advirtió que ese tipo de observancia formal es el arma más eficaz del enemigo. En El conflicto de los siglos, capítulo 25, página 438, escribió que la observancia del sábado verdadero en obediencia a la ley de Dios es evidencia de lealtad al Creador. Sin embargo, añadió que esa lealtad no puede ser fingida. Guardar el sábado solo por costumbre es como llevar una insignia sin pertenecer al ejército. No basta con abstenerse de trabajar. Se necesita una disposición interior, una reverencia que impregne los pensamientos, las palabras y las acciones. El sello de Dios no descansa sobre quien se conforma con el mínimo cumplimiento, sino sobre quien santifica el tiempo porque ama a su autor. El engaño más peligroso es el que parece verdad.
Hay creyentes que se sienten seguros porque no guardan el domingo, pero han perdido la santidad del sábado en los detalles cotidianos, conversaciones triviales, distracciones digitales, falta de preparación espiritual. Lo que debiera ser el deleite del sábado se transforma en un día libre, con una capa religiosa. Y en ese ambiente tibio, el enemigo susurra: estás bien, no exageres. Así se apaga la llama del reavivamiento y reforma, y lo sagrado se mezcla con lo común. En realidad, esta es la profanación del sábado más común en los tiempos modernos. Un día santo vivido con un espíritu secular. Cuando el espíritu de profecía llama a santificar el día del Señor, no invita a un extremismo vacío, sino a un equilibrio santo. El sábado no es un tiempo para la inactividad egoísta, sino para la comunión con Dios, la gratitud y la enseñanza. El hogar debería reflejar un clima distinto. Voces suaves, música espiritual, lectura inspiradora, oraciones sinceras. La educación de los hijos en el sábado no se logra con prohibiciones, sino con el ejemplo de padres que disfrutan el descanso sagrado. Esa es la diferencia entre los que simplemente guardan el sábado y los que lo viven. Los primeros evitan el pecado por miedo, los segundos por amor. Comprender esto cambia todo. No se trata de añadir más reglas, sino de recuperar el propósito. El sábado no es el fin, es el medio para reflejar el carácter del Redentor. Por eso, cada viernes al caer la puesta del sol, deberíamos preguntarnos: ¿ha estado mi mente con Cristo o solo con la apariencia del deber? Porque el sello del Dios vivo no se coloca sobre hábitos, sino sobre corazones consagrados. En el próximo punto, veremos cómo esta consagración comienza antes del amanecer sabático, en la preparación del viernes, donde el carácter se pule y la reverencia se aprende. El sábado bíblico no comienza con el sonido del reloj ni con la oscuridad del cielo. Comienza en el corazón, mucho antes de la puesta del sol. Cada pensamiento y cada gesto durante el viernes determinan la calidad espiritual del día santo. Elena G. de White, en Testimonios para la Iglesia, 6, página 355, enfatiza que cada momento del viernes es precioso. La preparación para el sábado debe ser completa. No se trata solo de limpiar la casa o cocinar con anticipación. Se trata de ordenar el espíritu, reconciliar el alma, apagar el ruido interior. El sábado no llega de golpe, sino que se recibe con una actitud, la de quien se dispone a encontrarse con su Creador. A menudo, el enemigo aprovecha esas horas previas para distraer. Hace que el creyente mire más el reloj que el cielo, que corra de un lado a otro intentando cumplir tareas olvidadas. Y cuando finalmente se pone el sol, el cuerpo puede estar quieto, pero la mente sigue agitada. Ese tipo de comienzo profana lo que pretendemos santificar. Guardar el sábado así, con prisas, cansancio y tensión, es como llegar tarde a una cita con el Rey del Universo y pretender que nada pasó. El espíritu de profecía nos recuerda que Dios no se agrada de la reverencia superficial. Busca un silencio interior donde pueda habitar su presencia. La preparación del viernes revela más del carácter que muchas oraciones sabáticas. En los hogares donde se planifica con amor, se siente una atmósfera distinta. Los niños perciben la calma, la casa se llena de un gozo que no depende de los horarios. Ese ambiente es parte del sello de Dios. Allí donde reina la serenidad, el cielo se acerca. Cada familia puede convertir esas horas previas en una liturgia viva, revisar los pensamientos, perdonar ofensas, ajustar el orden del hogar, preparar la mesa con gratitud. Así, cuando el sol desciende, el corazón ya está en reposo y el deleite del sábado se experimenta sin esfuerzo. Elena G. de White describe el sábado como una cita con el Rey de Reyes. Ninguna cita importante se atiende con descuido o improvisación. Si los hijos de este mundo se preparan con esmero para recibir autoridades humanas, ¿cuánto más deberíamos prepararnos para recibir al Creador del tiempo? La santidad del sábado empieza cuando aprendemos a detener la rutina antes de que el sol se oculte. Es en ese punto donde la obediencia se convierte en amor y la costumbre en adoración. Lo que hagamos en las horas previas al descanso sagrado determinará la calidad de nuestra comunión durante él.
Cada viernes al atardecer, el universo observa quién se detiene por amor y quién continúa por inercia. La diferencia no está en el calendario, sino en el espíritu. El enemigo no teme a los que guardan el sábado por obligación, sino a los que lo hacen con reverencia genuina, porque en ellos se refleja la pureza de la vida práctica de santidad que el mundo ha perdido. Y esa pureza se aprende en la preparación. En el siguiente tema veremos cómo esa atmósfera de respeto y ternura debe continuar dentro del hogar, especialmente en la educación espiritual de los hijos, donde el sábado deja de ser teoría y se convierte en ejemplo vivo. La verdadera reforma del sábado no comienza en la iglesia, sino en el hogar. Allí, entre los gestos cotidianos y las voces de los hijos, se decide si el sábado será un día de comunión o una costumbre más. Elena G. de White, en El Hogar Adventista, página 528, aconseja que los padres enseñen a sus hijos que el sábado es un tiempo sagrado, distinto de todos los demás días, y que debe dedicarse al culto familiar, a la oración sabática y al estudio bíblico. Estas palabras encierran una verdad profunda. El primer templo que Dios observa cada sábado no es el edificio del culto, sino la atmósfera del hogar. Allí se forja el carácter, se forma el respeto y se enseña la santidad del sábado no con discursos, sino con ejemplo. Muchos padres, con buenas intenciones, intentan imponer silencio o rigidez durante el sábado, pero esa severidad no produce reverencia, sino distancia. La reverencia nace del amor, no del temor. Enseñar a los hijos a guardar el sábado no significa prohibirles reír o jugar, sino mostrarles la diferencia entre lo santo y lo común. En un hogar donde los padres preparan el ambiente con gozo, los niños aprenden que el sábado no es un peso, sino un regalo. Allí donde hay comunión con Dios, la obediencia fluye naturalmente, y el corazón infantil crece, entendiendo que el sábado es un anticipo del cielo. En muchos hogares, sin embargo, el sábado se ha llenado de actividades sociales, distracciones tecnológicas y conversaciones triviales. Así, sin notarlo, se diluye lo sagrado y se fortalece la profanación del sábado. Lo que debiera ser un día de deleite espiritual, se convierte en un descanso secular disfrazado. Y los hijos, que observan más de lo que escuchan, concluyen que el sábado no tiene poder. Así, generación tras generación, se pierde el sentido de lo santo. El enemigo no necesita eliminar el sábado, le basta con vaciarlo de contenido. Cuando la familia deja de sentir la presencia divina, el hogar deja de ser un santuario. Pero Dios llama a un cambio. Cada viernes al atardecer, los padres pueden reunir a sus hijos, apagar las pantallas, encender una vela simbólica o leer un versículo juntos, recordando que el día del Señor es una cita de amor. Esas pequeñas costumbres, cuando se viven con sinceridad, reavivan la fe. Elena G. de White dice que el sábado bien guardado moldea el carácter para el cielo, y eso comienza en la mesa, en la conversación, en la actitud de los padres. El hogar que respira gratitud el sábado se convierte en un reflejo del Edén, y sus miembros aprenden que la verdadera reverencia no se impone, se contagia. El espíritu de profecía enseña que cuando el sábado se vive con alegría, los ángeles habitan en el hogar. No hay música más hermosa para el cielo que una familia unida en oración, mientras el mundo corre detrás de sus distracciones. Esa escena sencilla es una victoria sobre las tinieblas, pero si la reverencia se descuida en casa, pronto se perderá en la iglesia. Por eso, el sábado santo debe comenzar en el corazón y expresarse en la vida familiar. En el próximo tema descubriremos cómo esta experiencia doméstica se transforma en la señal más clara del sello de Dios. Un carácter moldeado por la obediencia y la comunión. El sello de Dios no es un símbolo visible, ni una marca grabada por la fuerza, sino el reflejo de un carácter transformado por la gracia. En los escritos del espíritu de profecía, se nos enseña que el sello no se coloca sobre una persona solo por conocer la verdad, sino por vivirla. En Testimonios para la Iglesia, Bolint 5, Pac. 505, Elena G. de White declara que solo los que reciban el sello del Dios vivo serán protegidos en el tiempo de angustia. Esta afirmación no es una amenaza, sino una revelación. El
El sello es el resultado natural de una vida que ha permitido que el Espíritu Santo la moldee según la voluntad divina. Es una señal interna antes que externa. Es el fruto de una comunión constante con el Creador. Cada sábado ofrece la oportunidad de reflejar esa transformación. El modo en que un creyente guarda el sábado revela su relación con Dios mucho más que sus palabras. Mientras unos cumplen los mandamientos por hábito, otros lo hacen por amor. Y esa diferencia es la que decide quién lleva el sello del Dios vivo. Cuando el alma aprende a reposar en el Creador, no solo físicamente, sino mental y espiritualmente, la obediencia se convierte en deleite. Ese es el verdadero descanso. No la ausencia de trabajo, sino la presencia de Dios en el corazón. Y cuando el Espíritu habita en el creyente, su carácter se convierte en un testimonio silencioso que el cielo reconoce. El enemigo lo sabe, y por eso intenta separar la obediencia de la experiencia. Promueve una religión que habla de fe, pero teme a la transformación. Quiere creyentes que hablen del sábado, pero no que vivan su santidad. Sin embargo, el sábado bíblico fue instituido para restaurar la imagen divina en el ser humano. Cada puesta del sol, cada oración sabática, cada acto de reverencia, son pequeñas pinceladas en el retrato del carácter que Dios quiere sellar. El sello del Dios vivo no será otorgado por asistir a la iglesia correcta, ni por citar textos proféticos, sino por reflejar la obediencia por amor que caracterizó a Cristo. Este proceso no ocurre de un día para otro. Es una obra progresiva, silenciosa y a veces dolorosa. Dios usa el Sábado Santo como una escuela de carácter. Enseña paciencia, templanza, humildad y dominio propio. Cada semana ofrece una oportunidad de reforma. El creyente que toma en serio la santidad del sábado está entrenando su voluntad para los eventos finales. Así, cuando llegue el tiempo de angustia, no necesitará improvisar fidelidad. Su lealtad ya estará escrita en su vida. Por eso, la guarda del sábado es mucho más que un mandamiento. Es un espejo del alma. El carácter que Dios busca sellar no es perfecto por sí mismo, sino entregado. En el conflicto de los siglos, se afirma que la obediencia será la prueba final de lealtad. Cuando llegue ese momento, las palabras ya no bastarán. Solo el carácter hablará. Y cada viernes al atardecer, cuando elegimos apagar lo secular y encender la luz del hogar, estamos escribiendo una página más en esa historia eterna. En el próximo tema veremos cómo, mientras el cielo busca sellar a los fieles, el enemigo multiplica sus ataques dentro del mismo pueblo de Dios, intentando borrar la santidad del sábado mediante la distracción y la indiferencia. El enemigo ya no necesita destruir la iglesia desde afuera. Aprendió a infiltrarse silenciosamente dentro de ella. Su estrategia es más sutil que nunca: disfrazar la irreverencia de modernidad y la profanación del sábado de equilibrio o libertad. En muchos templos, lo que antes era un tiempo de profunda adoración se ha transformado en entretenimiento religioso. Los cánticos sustituyen la reverencia por el ritmo. Las conversaciones reemplazan el silencio santo y el sábado bíblico pierde su centro: la comunión con el Creador. Así, poco a poco, el corazón del pueblo se enfría mientras las apariencias de piedad permanecen. Elena G. de White advirtió que Satanás se esfuerza por borrar la distinción entre lo sagrado y lo común, y lamentablemente, hoy su plan avanza dentro de los muros del santuario. La secularización del culto es uno de los mayores ataques del tiempo del fin. El espíritu de profecía describe que, justo antes del cierre de la gracia, muchos confundirán la emoción con la presencia del Espíritu Santo. Pero Dios no se manifiesta en el ruido, sino en el silencio reverente del alma. En Consejos sobre la Escuela Sabática, Pana 58, se nos recuerda que el sábado debe ser un día de deleite, pero también de santidad y respeto. No hay espacio para la neutralidad. O santificamos el sábado o lo profanamos. En el intento de hacerlo más atractivo, muchos líderes han diluido su propósito, y lo que debía elevar el espíritu termina entreteniéndolo. Así la iglesia canta, pero no se consagra. Predica, pero no se transforma. En el seno del pueblo de Dios se ha infiltrado una peligrosa indiferencia. Algunos
Algunos justifican su falta de preparación espiritual con frases como Dios conoce mi corazón o lo importante es la intención. Pero la obediencia por amor no es casual. Requiere orden, disciplina y consagración. Las distracciones del sábado, los debates triviales después del culto, las salidas seculares bajo el pretexto de descanso, son señales de un mal mayor: la pérdida del sentido de lo santo. El enemigo no necesita provocar apostasía abierta si logra sembrar la tibieza de la Odisea. El alma que se acostumbra a lo superficial deja de percibir la urgencia del reavivamiento y reforma. Dios no ignora esta crisis. La está permitiendo para purificar a su pueblo. La prueba del Sábado Santo revelará quién vive por fe y quién vive por rutina. Los mandamientos de Dios, especialmente el cuarto mandamiento, son hoy la línea divisoria entre la fidelidad y la indiferencia. No se trata de imponer rigidez, sino de despertar conciencia. Cuando el pueblo de Dios restaure la reverencia en el culto, los ángeles descenderán nuevamente con poder. Pero mientras el culto busque agradar más al público que al cielo, la gloria divina se retirará en silencio. Por eso, el llamado es urgente: volver a la sencillez, al respeto, al silencio que deja espacio a la voz de Dios. El sábado bíblico fue instituido como una señal eterna entre Dios y su pueblo. Pero ese pueblo, hoy, corre el riesgo de perder la identidad que lo distingue. Los ataques del enemigo no siempre se presentan como persecución. A veces vienen en forma de nueva visión, adaptación cultural o relevancia moderna. En medio de esas voces, el Espíritu Santo susurra: santificad mis sábados y serán una señal entre vosotros y yo. En el siguiente tema veremos que esta crisis no es casual. Forma parte del gran escenario profético. Mientras la verdad es diluida dentro del templo, el cielo retiene los vientos del juicio, esperando que el pueblo despierte y restaure la lealtad que definirá su destino eterno. Hay momentos en la historia espiritual en que el cielo detiene su curso y espera. Vivimos uno de esos momentos. En Primeros Escritos, página de 158, Elena G. de White describe cómo los 4 ángeles retienen los vientos de la destrucción hasta que la obra de Cristo en el santuario celestial sea completada. Esta imagen no es simbólica. Significa que la gracia tiene un límite y que el tiempo del sellamiento se está cerrando. Muchos aún viven como si tuvieran todo el futuro por delante. Pero el reloj profético marca los últimos minutos de misericordia. El sábado bíblico, con su llamado semanal a detenernos y consagrarnos, es una alarma espiritual que suena antes del fin. Cada puesta del sol anuncia una oportunidad menos para reformar el carácter. El tiempo de gracia no es un refugio para la pereza espiritual. Es el escenario donde se decide la eternidad. Mientras los ángeles retienen los vientos, el Espíritu Santo trabaja en los corazones, llamando al reavivamiento y reforma. Pero ese llamado no será eterno. El día llegará en que la voz divina dirá: el que es santo, santifíquese todavía, y el que es injusto, sea injusto todavía. Entonces, cada caso habrá sido decidido, y el sello de Dios quedará impreso solo en aquellos que respondieron a la luz que se les dio. Esa luz es la verdad sobre la santidad del sábado, una verdad que muchos han relegado al pasado, pero que hoy define el futuro de la humanidad. No se necesita una ley dominical para empezar a decidir de qué lado estamos. Esa decisión ya se toma en lo secreto. Cada viernes, cuando elegimos qué ver, qué hablar, qué priorizar, estamos firmando silenciosamente nuestra lealtad. Muchos esperan un evento espectacular para probar su fe, pero la prueba ya está ocurriendo en lo cotidiano. La preparación del viernes, la reverencia en el culto, la manera en que instruimos a nuestros hijos durante el día del Señor, son señales que el cielo lee con claridad. Quien no es fiel en lo pequeño, no resistirá cuando la tormenta profética se desate. Por eso, el espíritu de profecía insiste. El carácter no se improvisa en la crisis. Se forma en el silencio de la obediencia diaria. Este es el tiempo de decidir, no de discutir. Mientras algunos se distraen con debates teológicos o con teorías conspirativas, la presencia del Espíritu Santo está sellando a los humildes, a los que han hecho del Sábado Santo una experiencia de comunión y obediencia.
La salvación no se decidirá por conocimiento, sino por entrega. El sello del Dios vivo no caerá sobre los que esperan señales visibles, sino sobre los que han aprendido a escuchar la voz de Dios en la quietud del sábado. Esa es la diferencia entre los sabios y las vírgenes insensatas de la parábola. Unos se preparan en silencio, otros se distraen mientras el esposo se acerca. La misericordia todavía se extiende, pero no por mucho tiempo. Los que sienten la impresión del Espíritu deben responder ahora, no mañana. Cada sábado que pasa sin consagración es una oportunidad que no regresa. Dios está llamando a su pueblo a restaurar el sábado no como un ritual, sino como un acto de lealtad y adoración. El reloj de la redención está avanzando y los eventos finales están en movimiento. El próximo tema mostrará el verdadero propósito del sábado, no solo como señal de obediencia, sino como memorial de la creación y de la redención, el corazón mismo de la relación entre el Creador y sus hijos. El sábado bíblico no es solo un día apartado, es una declaración del origen y del destino de la humanidad. En sus horas sagradas resuena el eco del Edén, cuando el Creador, después de formar el mundo con sus manos, reposó no por cansancio sino por amor. Bendijo ese tiempo y lo hizo un memorial de la creación, un recordatorio semanal de que no somos fruto del azar, sino obra deliberada de un Dios personal. Pero después del pecado, el sábado adquirió un significado aún más profundo. Se convirtió también en memorial de la redención. Cada vez que el alma se detiene para adorar en el séptimo día, confiesa que depende de Cristo tanto para existir como para ser salva. En el descanso del sábado, la creación y la cruz se abrazan. Elena G. de White, en Fundamentos de la Educación Cristiana, página 285, enseña que el sábado santo no fue dado para la ociosidad ni para el placer egoísta, sino para la comunión con Dios. Es un día para elevar los pensamientos, renovar la mente y fortalecer la fe. En un mundo que corre sin pausa, el sábado es una cita divina para recordar quién nos formó y quién nos redimió. Es el recordatorio constante de que nuestra identidad no está en lo que hacemos, sino en a quién pertenecemos. Y ese sentido de pertenencia es precisamente lo que el enemigo intenta borrar con la profanación del sábado. Si logra que olvidemos quién es el Creador, también olvidaremos quiénes somos nosotros. Por eso, cada puesta del sol del viernes marca más que el inicio de un día santo. Marca el inicio de una experiencia de restauración. Las familias que detienen su rutina para entrar en el reposo sabático están proclamando al universo que reconocen la soberanía de Dios. El simple acto de apagar el trabajo, de cerrar la computadora, de dejar de lado lo secular, es un testimonio de fe. Es decirle al cielo: mi tiempo te pertenece, Señor. Ese acto de obediencia sencilla tiene poder espiritual. En cada hogar donde el sábado se vive con reverencia, el Espíritu Santo repara lo que el pecado ha roto: la comunión con el Creador. El sábado también es un puente entre el pasado y el futuro. En Patriarcas y Profetas, panel 37, Elena G. de White afirma que el sábado no fue dado solo a Israel, sino a toda la humanidad. En el Edén fue una señal de perfección. En la tierra nueva será un emblema de restauración. Isaías 66:23 lo anticipa. De sábado en sábado adorará toda carne delante de mí. Guardar el sábado hoy es ensayar la adoración eterna. Los que ahora lo honran con sinceridad están aprendiendo la música del cielo, afinando sus corazones para la sinfonía de la eternidad. Es más que un mandamiento, es una promesa cumplida cada 7 días. Por eso, despreciar o trivializar el sábado no es un simple error doctrinal, sino una pérdida espiritual profunda. En su santidad se encuentra el antídoto contra el orgullo, la independencia y la idolatría moderna. El mundo corre buscando éxito y poder, pero el sábado invita a detenerse, a reconocer que todo pertenece a Dios. Quien guarda el sábado del modo que el cielo ordenó, aprende a descansar no solo un día, sino toda la vida en la voluntad del Creador. Y en ese descanso nace el carácter que el cielo puede sellar. En el próximo tema veremos cómo este memorial de redención nos lleva inevitablemente al autoexamen, donde el alma es confrontada con una pregunta decisiva: ¿qué tan real es mi comunión con Dios durante el sábado?
Hay momentos en que Dios guarda silencio no para alejarnos, sino para que escuchemos nuestra propia alma. El sábado bíblico fue diseñado para eso, para detener el ruido del mundo y permitirnos oír la voz interior que pregunta, con ternura y verdad, ¿cómo está nuestra relación con el Creador? No basta con hablar del sello de Dios o con conocer los mandamientos. Hay que mirar hacia adentro y preguntarse, ¿estoy viviendo el sábado como un reflejo del carácter divino o como un rito semanal sin poder? Ese autoexamen, lejos de ser una carga, es un regalo. Es la oportunidad que el cielo ofrece cada 7 días para medir cuánto de Cristo hay en nosotros y cuánto del mundo aún domina el corazón. O Elena G. de White enseña que el sábado bien guardado moldea el carácter para el cielo, mientras que el sábado mal guardado forma el carácter para rechazar la verdad. Estas palabras son una advertencia y una promesa. Dios no mira la perfección externa, sino la disposición interior. En la vida práctica de santidad, cada detalle cuenta. La actitud al preparar la casa, el tono de nuestras palabras durante las horas sagradas, la reverencia en el culto familiar, la forma en que tratamos a los demás cuando el descanso se convierte en convivencia. Todo eso habla del espíritu con que guardamos el día del Señor. Lo que se dice en el púlpito tiene menos peso que lo que se vive en el hogar. El espíritu de profecía nos invita a reflexionar sobre los últimos 3 sábados vividos. ¿Qué pensamientos llenaron nuestras horas sagradas? ¿Hubo comunión, gratitud y descanso espiritual o solo formalidad y rutina? Esta es una práctica espiritual poderosa. Mirar hacia atrás para ajustar el rumbo. La reforma del sábado comienza cuando reconocemos con humildad que hemos descuidado su esencia. Algunos lo han convertido en un día social, otros en un momento de debate teológico. Pocos lo viven como un santuario en el tiempo. Pero el cielo aún espera una generación que restaure su significado original, que vuelva a hacer del sábado un altar de comunión y consagración. Esta introspección no busca producir culpa, sino despertar transformación. El Sábado Santo no es un recordatorio de nuestra imperfección, sino de la gracia disponible para cambiar. Cada vez que confesamos nuestro descuido y pedimos ayuda para santificar el tiempo, Dios responde con misericordia. El reavivamiento y reforma comienzan cuando el creyente deja de justificar su tibieza y decide volver a la reverencia. La verdadera conversión sabática no ocurre con discursos, sino con decisiones pequeñas. Apagar el celular, abrir la Biblia, cantar con sinceridad, perdonar una ofensa. Allí, en lo invisible, comienza la reforma que el cielo puede sellar. El momento de autoexamen es también una invitación a compromiso. Dios no busca excusas, busca disposición. Por eso, muchos creyentes experimentan un nuevo despertar espiritual, cuando el sábado deja de ser teoría y se convierte en práctica. Y ese cambio personal tiene un poder contagioso. Transforma hogares, iglesias y comunidades. Si el sello del Dios vivo depende del carácter, el carácter depende de lo que hacemos con el sábado. En el próximo tema veremos cómo ese carácter probado se manifestará pronto en el gran conflicto final, cuando la ley dominical confirme públicamente decisiones que el alma ya tomó en lo secreto. La historia se repite, pero esta vez con consecuencias eternas. En el pasado, la fidelidad a Dios se probó con sacrificios visibles. En el tiempo del fin, se probará con una decisión invisible: guardar el sábado bíblico o someterse a la ley dominical. Según Eventos de los Últimos Días, página 219, Elena G. de White afirma que el sábado será el punto especial de controversia en toda la cristiandad. Lo que ahora parece un asunto doctrinal, se convertirá pronto en el eje moral y espiritual que dividirá a la humanidad. El conflicto final no será político ni económico, aunque lo parezca. Será una batalla por la lealtad, por la adoración, por el alma misma. La santidad del sábado será el termómetro que revele quién ama realmente la voluntad de Dios, por encima de la conveniencia. El sello del Dios vivo y la marca de la bestia no son simples símbolos proféticos. Representan dos actitudes opuestas frente a la verdad. Uno es obediencia por amor, la otra, conformismo por miedo o comodidad. Cuando las leyes humanas exijan descanso en el primer día de la semana, quienes hayan aprendido a reposar en el séptimo día, como lo ordenó el Creador, se mantendrán firmes.
Pero esa firmeza no se improvisa en el caos. Se construye hoy, en el silencio del hogar, en la fidelidad de cada viernes al atardecer, en la reverencia de cada culto familiar. Dios no está esperando héroes de último minuto, sino siervos que aprendieron a obedecer cuando nadie los miraba. Elena G. de White escribió que la prueba del sábado será la gran prueba del tiempo final, porque es el punto de la verdad especialmente controvertido. El conflicto de los siglos, Capnos, Terteot. Esta prueba revelará no solo lo que creemos, sino quién gobierna nuestro corazón. En ese momento, los que han trivializado el sábado sentirán que su fe carece de raíz, mientras que los que lo guardaron con amor descubrirán que su obediencia silenciosa se transformó en fortaleza inquebrantable. La ley dominical no será más que la confirmación pública de decisiones que ya fueron tomadas en secreto. Nadie será sorprendido. El carácter simplemente mostrará lo que el tiempo ha formado. El enemigo prepara a las multitudes para aceptar lo falso bajo apariencia de paz. Cuando el mundo clame por unidad, cuando el descanso dominical parezca una solución global para los males sociales y ambientales, la prueba del cuarto mandamiento revelará quién confía en la palabra de Dios y quién sigue las voces del sistema, pero no debemos temer. El sábado santo será el refugio de los fieles, el símbolo del reino que no puede ser movido. En medio de la crisis, el sábado se convertirá en un muro de separación entre la luz y las tinieblas. Los que elijan santificarlo demostrarán que su obediencia no depende de las circunstancias, sino del amor. Y cuando esa crisis alcance su punto máximo, el cielo intervendrá. Los que honraron al Creador en lo pequeño serán sellados para lo eterno. El sábado bíblico, despreciado por el mundo, será exaltado en la nueva tierra como el emblema de los redimidos. Cada puesta del sol que hoy dedicamos a Dios es un ensayo de la victoria final. En el próximo tema veremos cómo este llamado no solo implica resistencia ante el mundo, sino también una reforma profunda dentro del corazón y del hogar, donde comienza el verdadero reavivamiento que precederá al regreso de Cristo. Dios no busca perfección aparente, busca corazones reformados. En el conflicto de los siglos, UCAD 38, pág. 593, Elena G. de White escribió: nadie podrá resistir en la última gran crisis, a menos que haya fortalecido su mente con las verdades de la Biblia. Entre esas verdades, una brilla con especial intensidad: la santidad del sábado. La restauración de este mandamiento no es un asunto de calendario, sino de carácter. La reforma del sábado es la reforma del corazón. Dios está despertando a su pueblo para que deje de hablar de obediencia y comience a vivirla. No como un acto legalista, sino como una respuesta de amor que renueva la vida entera. Durante siglos, el sábado bíblico ha sido el blanco de los ataques del enemigo, porque representa la autoridad del Creador sobre el hombre. Y así como Satanás corrompió el matrimonio, la adoración y la verdad, también ha intentado adulterar el sábado. En Patriarcas y Profetas, Pagmare 307, Elena G. de White afirma que el sábado fue instituido para toda la humanidad, desde el Edén hasta la eternidad. No hay excusa cultural ni adaptación moderna que justifique su descuido. Cada generación ha recibido la oportunidad de restaurarlo, y la nuestra es la última. El reavivamiento y reforma que precederá al regreso de Cristo no comenzará con campañas masivas, sino con hombres y mujeres que santifican el día del Señor en lo secreto. La reforma del sábado no consiste solo en cambiar lo que hacemos durante 24 horas, sino en cambiar lo que somos todos los días. El descanso físico debe ir acompañado de descanso espiritual. Guardar el sábado mientras el corazón está lleno de orgullo, queja o distracción es profanarlo en silencio. La comunión con Dios que el sábado ofrece es incompatible con una vida desordenada entre semana. Por eso, el verdadero reavivamiento exige coherencia. La santidad del sábado debe reflejarse en la manera de trabajar, de hablar, de relacionarse. Quien vive cada día con el espíritu del sábado, en paz, obediencia y gratitud, ya está siendo preparado para recibir el sello de Dios. Sin embargo, esta reforma no se impone por temor. Nace del Espíritu Santo. Cuando el alma se rinde, el sábado deja de ser una carga y se convierte en deleite.
Es la señal de que el carácter cristiano ha sido restaurado. Las familias que eligen apagar las distracciones, recuperar el altar familiar y dedicar tiempo al estudio bíblico y la oración sabática están respondiendo al llamado de Dios. Esas decisiones sencillas abren las puertas del cielo. En cada hogar donde se vive el sábado con reverencia, los ángeles establecen un campamento. El enemigo huye donde hay obediencia sincera y la presencia divina se manifiesta con poder. El reavivamiento que el cielo espera no es emocional, sino transformador. No se medirá por lo fuerte que se canta, sino por lo profundo que se obedece. La reforma del hogar para el sábado es el comienzo de una restauración mayor, la del pueblo que se prepara para ser sellado. Dios no está reuniendo multitudes, sino formando un remanente. En el último tema veremos cómo esa decisión final, guardarlo o profanarlo, no solo definirá nuestro futuro en la tierra, sino también nuestra posición eterna ante el trono del Creador. Porque el sábado no es solo un mandamiento, es el lenguaje del cielo para los que han aprendido a amar su ley. Hay un momento en la historia en que el silencio del cielo se vuelve más elocuente que 1000 sermones. Ese momento ha llegado. El mensaje sobre el sábado bíblico no es una idea más entre tantas. Es el último llamado de misericordia antes del cierre de la gracia. El tiempo de la neutralidad terminó. Cada persona, consciente o no, ya está decidiendo de qué lado estará en el gran conflicto. No se trata solo de asistir a la iglesia en el día correcto, sino de vivir en armonía con el sello de Dios. Las palabras de Elena G. de White resuenan con poder. El sábado será la gran prueba de lealtad, pues es el punto especial de verdad en conflicto. El conflicto de los siglos, capítulo 39. Dios está mirando no las declaraciones, sino las decisiones. Cada puesta del sol del viernes es una invitación a renovar un pacto con Él. Y cada sábado que pasa sin ese pacto se convierte en un testimonio silencioso de indiferencia. El enemigo no necesita que renuncies abiertamente a la fe. Le basta con que la vivas a medias. Pero el cielo no sella tibios. El sello del Dios vivo descenderá sobre quienes aprendieron a obedecer por amor, incluso cuando nadie los aplaudía. No habrá segundas oportunidades después del tiempo de angustia. Lo que hoy parece una elección pequeña, será mañana una línea divisoria entre la luz y las tinieblas. Por eso, este llamado no es emocional, es eterno. El Espíritu de Dios aún susurra a los corazones. Vuelve a mí, guarda mi sábado como yo lo santifiqué. Muchos sienten ese llamado ahora mismo. Una voz interna que dice, comienza de nuevo. No esperes a la ley dominical para decidir. Cuando llegue, solo revelará quién ya ha sido moldeado por la reverencia o por la indiferencia. El sábado santo es hoy la antesala del juicio y la llave del reposo eterno. Los ángeles están observando, los libros del cielo se abren, y el Creador espera tu respuesta. Si este mensaje ha tocado tu conciencia, haz una declaración delante del cielo. Yo elijo guardar el sábado como Dios desea. Escríbelo en tu corazón y si puedes, exprésalo también con tus palabras. Cada confesión sincera activa el poder del Espíritu. No estás solo. Hay miles en todo el mundo, restaurando la santidad del sábado, preparando sus hogares, purificando sus rutinas y levantando el altar familiar en honor al Creador. Son los que recibirán el sello de Dios, no por mérito, sino por fidelidad. El fin se acerca, pero la esperanza aún está viva. El día del Señor no fue dado para causar temor, sino para recordar que el amor de Dios tiene un ritmo, y ese ritmo es descanso, obediencia y comunión. Que este mensaje te encuentre velando, con la lámpara encendida, listo para oír las palabras más dulces del universo. Bien hecho, siervo fiel. Hasta entonces, cada sábado será un ensayo de la eternidad. Detrás de cada sábado guardado con amor, hay una historia de redención. Tal vez hoy el Espíritu te ha mostrado que la verdadera prueba no está en el calendario, sino en el corazón. No se trata de perfección, sino de entrega. Y si en medio de este mensaje has sentido el deseo de volver a vivir el sábado como Dios lo soñó, ese impulso no es humano, es el cielo tocando tu alma. Haz una pausa, piensa en tu próxima puesta del sol.
¿Será solo el inicio de otro fin de semana o el comienzo de un nuevo pacto con el Creador? Escríbelo en los comentarios. Señor, enséñame a guardar tu sábado a tu manera. Esa simple frase puede convertirse en tu testimonio público de fe. Comparte este video con 7 personas, no para sumar vistas, sino para despertar conciencias. Alguien necesita escuchar que todavía hay tiempo para ser sellado, que el amor de Dios aún invita, que la santidad del sábado sigue siendo la puerta hacia la paz. Y si esta palabra encendió algo dentro de ti, suscríbete ahora al canal. Aquí seguimos explorando los escritos de Elena G. de White y las verdades que preparan un pueblo para el regreso de Cristo. Que cada sábado que vivas de hoy en adelante sea un ensayo de la eternidad. Hasta entonces, que la paz del Señor santifique tu hogar, tu tiempo y tu corazón. Amén.